Adrián, Elena, Gisela. ¿Estamos? Buenas. Buenas a todos y a todas. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Ahí está Génesis. Buenas. Laura, Facundo. Bueno, Sergio, Melina. La clase de hoy, sí, ahí está Micaela, la clase de hoy, ¿sí? Por un lado quería decirles que estamos viendo los parciales y que los parciales que hemos leído, que por lo menos yo personalmente he leído, están muy bien, ¿sí? En el transcurso de la semana próxima, antes del miércoles próximo, van a estar recibiendo las devoluciones. Yo no vamos a mandarle una lista con las calificaciones, no. Cada uno y una de ustedes, aquellos o aquellas que hayan hecho de a dos, van a recibir un correo con la devolución del parcial. ¿Se entiende? Porque quizá hay comentarios en el parcial, etcétera, etcétera. No es que yo voy a mandar al campus, no esperen las calificaciones en el campus, no les van a llegar ahí. Les van a llegar a su correo. ¿Sí? Hasta el miércoles antes de la clase. Por eso no se preocupen si les van llegando a algunos y algunas y a otros no. Porque ¿se entiende? Primero, por supuesto, que corregimos todo junto, ¿sí? Pero una vez que está todo corregido, voy mandando yo, en realidad voy mandando yo los correos, o alguien que lo mande en mi nombre, pero en realidad soy yo. Y esta vez voy a ser yo parte. Sí, voy a mandamos a cada uno, lo digo en plural porque tengo grandes colaboradores, Jan, y Ivo y Lucía, ¿sí? Y vamos a ir enviándoles, ¿sí? Leo rápido, Maxi, no te creas que no. Leo rápido, pero leo varias veces. Así que no se puede zafar. Leo bastante, no leí todos todavía, leo bastante, pero vuelvo a releer. Una vez que leí todos, y vuelvo a releer sobre todo para ver qué necesita, si el curso necesita volver sobre algo, en términos generales. Después, individualmente, puede haber algún comentario o sugerencias a cada trabajo en particular, a cada parcial en particular, más allá de la nota, ¿sí? Así que, si les vuelve, léanlo, ¿sí? Y guárdenlo, sí, léanlo, no que digo, porque es laburo, ¿sí? Bueno, ese laburo me parece necesario, ¿sí? Necesario. Es el trabajo necesario de intercambio, porque de lo que se trata es de que, insisto, de que los conceptos sean ventanas a través de los cuales piensen problemas o casos, como conversábamos antes con Rafael, Guillermo y Juan y todos los que estaban en la clase anterior, ¿sí? Y Elena, y etcétera, ¿sí? Es decir, conceptos que te permiten leer un caso, que aparte es un poco lo que tuvieron en el parcial, una sentencia, ¿sí? Leída a través de conceptos, ¿sí? De las lecturas para leer un tema, una pregunta, un caso, ¿sí? Y por ende, tener respuestas distintas o miradas distintas, ¿sí? No hay una única lectura de las cosas. Es más, la pretensión de que haya una lectura de las cosas es un problema en sí mismo. ¿Sí? No, sí. ¿Cómo se llama? Yo coincido que para lo que son para mí, a mi parecer, para lo que son las materias así más filosóficas, los trabajos están buenos porque tenés que sí o sí entenderlos muy bien los conceptos y desarrollarlos, es complejo. Por ahí es más fácil el tema de los parciales. Para mí me resulta más fácil un parcial escrito que hacer un trabajo, porque el trabajo lo tenés que hacer mucho más. El otro copias, pegás en tu cabeza y ya está. Pero ¿cuál te parece, o sea, cuál te resulta en tu vida a la larga mejor para el pensar?
para tu formación como No, el trabajo, abogado. para mí el trabajo en las cuestiones filosóficas me resulta más el trabajo así como hicimos en esto. De Me resulta, análisis, de claro, análisis de una de sentencia, análisis o un propio de caso. desarrollo. Claro. Claro. Después está muy bueno tener trabajo de campo en la calle, ¿no? Llevar todo esto y verlo en la calle. ¿Qué pasa? Esta sentencia no es verdadera. La sentencia que leíste existió, no la inventé, ni es un caso de manual ficcionado. Sí. ¿Entiendes? Es para considerarlo, ¿no? 2011, Argentina. Bien. Lo bueno es bajar a tierra todos los conceptos. Claro, exacto, es bajar a tierra. O sea, el concepto te sirve. Hoy vamos a hablar de esto que Luciano está diciendo, que me parece muy bueno. Que de alguna manera es el aporte de la sociología crítica. ¿Cómo pensar esta relación entre teoría y práctica? Concepto y tierra, calle, bajar a tierra. ¿Por qué están separados? ¿Por qué les parece que están separados? ¿O por qué parece que están separados? Parece que están separados. En relación al derecho o en relación a filosóficamente. O sea, En general, de la perspectiva que quieras contestar, lo que te salga. Excelente, muy bien, Guillermo, excelente. yo creo que hay un Bien. gran problema que es la justificación del derecho en sí, que todavía siento que no tiene una resolución clara. Entonces, el desarrollarlo, o sea, es, ¿cómo decirlo? Es más, yo siento que es más, si la gente se pusiera a debatir filosóficamente, generaría grandes conflictos. Uy, se me cortó. ¿Cómo no, me perdí ahí? No entendí bien, no te escuché bien, Maxi. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Por qué les parece? Otra interpretación histórica, muy bien. ¿Por qué te parece? ¿Les parece que estaría separada? Esto que Luciano muy bien sitúa, muy bien dice, che, hay que bajar a tierra. ¿Por qué les parece que parece como que está separado? La concha de tu hermano. Bueno, eso es bajar a tierra, viejo. Eso es bajar a tierra lisa y llanamente. Eso es como, bueno, sí. Eso es darte cuenta de que... Eso, A mí lo que me pasa algún día les voy es- a hacer, algún día les voy a dar una clase sobre el insulto, qué implica el insulto, qué implica el lenguaje, hay alguien que lo trabajó, lo que estudió mucho el tema, que se llama Mijael Bakhtin. El tipo analizó mucho la cultura, por qué la cultura cómica y la cultura del insulto, o la cultura de lo que en Argentina llamamos malas palabras, ¿no? Decimos malas palabras, o sea, la expresión es malas palabras, ¿sí? Pero que pueden no ser un insulto, pueden no tener la connotación de insulto. Esto no lo repitan, pero por ejemplo, si un compañero o compañera dice, ¿qué haces, boludo? Perdón, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué haces, boludo? ¿Sí? Perdón, yo no lo digo, yo no uso esa expresión, pero yo lo escucho mucho. No necesariamente es agresivo, ¿no? No necesariamente es un insulto, o sí lo es. ¿Qué opinan? Fontana Rosa, cuando recibió un premio, hacía una explicación excelente de eso. Ah, Y sí, decía sí. que incluso fonéticamente hay palabras que no se pueden reemplazar para expresar lo que uno quiere decir. No es lo Claro, mismo decirle tonto que decirle, ¿no?, otra cosa. Pero claro, bueno. exacto, exacto. Bueno, lo que interesante es que Bakhtin lo analiza en relación al poder, a por qué la cultura seria se impuso, entre comillas, sobre la cultura cómica, como algo más respetado. Y habla de algo muy interesante que es en qué momento, ¿sí?, la cultura oficial se llama la cultura popular en la Edad Media del Renacimiento. Me hace reír, Guillermo. La cultura popular en la Edad Media del Renacimiento, y
refiere al carnaval. Y él dice, él lo que pretende es mostrar cómo en el carnaval hay una cultura popular de la risa y de quizá inclusive groserías, no puedo decir grosería porque parezco, no sé, parezco mi bisabuela, pero bueno, digamos, este lenguaje de las llamadas malas palabras, pero sobre todo de la risa del carnaval, que es una experiencia, es un ritual de horizontalización. Lo que estoy diciendo viene a la clase de hoy, no es que que tomo, no. Horizontalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay escenario, no hay tablado, ¿vieron lo del teatro? ¿Sí? No hay actores, actrices, no hay espectadores, espectadoras. Es un espacio de horizontalización, de democratización. Y la risa, ¿sí? Como decía, solo los pares, dice, ríen entre sí, es decir, como que hay una situación de simetría, de paridad, donde, ¿sí? No hay jerarquías. Es más, el carnaval es un ritual que discute la jerarquía, que discute la autoridad como ritual. Y introduce algo importante de la cultura popular. Y habla de la risa, porque nosotros tendemos a pensar que la cultura cómica, no tendemos, es parte del discurso, es lo que él estudia. ¿Por qué? ¿Por qué? La cultura cómica está devaluada frente a la cierta cultura llamada oficialmente seria. ¿Por qué la risa está devaluada? Bueno, en gran parte, como si fuese una especie de, pensamos en que la cultura cómica de la risa es como una especie de cortina de humo que no nos permite o que intenta evadir. Entonces él dice que no, que la risa es profundamente política y que es, inclusive, esa risa alegre, compartida, horizontal, entre pares, que permite el carnaval como una expresión, no como que el carnaval de verdad, ¿sí? Como una práctica, ¿sí? Y lo que permite es una risa que interroga la autoridad, desarma la autoridad, y que por ende es una risa alegre profundamente revolucionaria. Y Bakhtin, lo cito a Bakhtin y cito esto del carnaval, porque es uno de los que relee, reinterpreta a Marx. Lo voy a anotar acá en el chat. Mijail Bakhtin. A mí me parece que es de un enorme potencial jurídico, político y social. Todos los trabajos de Bakhtin. El más ligado a la clase de hoy es este, que está firmado por Voloshinov porque era un tipo muy perseguido, Bakhtin. ¿Se ve algo? Acá. Mazo. Lo firma su discípulo y colega, amigo, compañero del círculo, digamos, de su grupo, Valentín Voloshinov, pero el que de alguna manera motoriza e impulsa todos estos trabajos es Bakhtin, este lingüista, pero es un lingüista que lo que muestra es algo que Ernesto Laclau, que hablábamos en la clase anterior, en la clase de apoyo, Ernesto Laclau, el argentino, ¿sí? Lo ubican todos y todas a Laclau, Ernesto Laclau, habla de un significante vacío que está en disputa, ¿no? Bueno, esto viene un poco de Bakhtin, ¿por qué? No solo del psicoanálisis lacaniano, ¿por qué? Porque Bakhtin dice algo que es de la tierra, Luciano ¿sí? Es que el signo, el lenguaje, no es un canal transparente de transmisión de mensajes, de simetría. Chicos no peleen, chicas no peleen, chiques no peleen, hablen. No, dice, el signo, el lenguaje, es la arena de la disputa social. Hay una disputa por los sentidos, una disputa por la comunicación, una disputa por el lenguaje, una disputa por los sentidos.
Y si no, vean qué pasó en la Argentina con la ley de comunicación. ¿Sí? De medio de comunicación. ¿Sí? Claro, exacto. Muy, muy lindo, Elena, muy lindo, Elena. Sí, excelente. Muchas gracias por el aporte, excelente. Leen, ¿no? ¿Todos en el chat? ¿Todas en el chat? Los aportes de los restos de los compañeros, compañeras. Claro. Esa construcción de sentido no es consensuada, no es sin poder. Esto nos viene a decir Bakhtin. Pero lo dice cuando ya leyó a Marx. Y es de lo que quiero charlar hoy, lo que quiero que conversemos hoy. ¿Sí? Entonces, voy a compartir en pantalla lo que sería un poco la propuesta de la clase de hoy. A ver qué les parece. ¿Sí? Lo que a mí me gustaría hacer es que leamos juntos, juntas, ¿sí? Algunas páginas de los textos propuestos. ¿Les da para hacerlo? ¿Sí? Sí, sí. Es como que ustedes tienen la posibilidad de tener el texto, porque a veces escuchar, como leen, es medio en volante, ¿viste? Como que te vas medio durmiendo. Pero como si estuviésemos en el bar de la facultad, de la universidad, leyendo. O en el aula, leyendo. ¿Sí? Como grupo de trabajo de estudio, ¿sí? ¿Ustedes tienen posibilidad de tener el texto a mano? No impreso, en la compu, digo. Profe, ¿No? yo tengo en el celular y la clase la tengo en el celular, así que no puedo. No, O te miro la consumo. clase o leo. Claro. Pero no es que se puede abrir como una ventana, ¿no? O ustedes Mira, minimizar la clase, escuchar y leer mientras leemos. Eso es la pregunta que hago. Por la dinámica, ¿no? Si voy a estuviésemos intentar. presencial, lo agarrarían y leeríamos juntos, pues son 2 páginas. Y de las 2 páginas, y si no, yo se los marco. Lo escuchan. Si no se puede abrir el texto, lo escuchan. Pero está bueno leer un poco, ¿viste? Porque, no por leer en sí, sino porque está bueno habilitarse y autorizarse a leer directamente al autor, nunca a través de. ¿Por qué no cada cual puede leer e interpretar? Perfecto, excelente. Entonces, para poder leer los 2 textos que propusimos para el curso, que son, por un lado, el prólogo, el conocido prólogo a la crítica, se mandó un título, pero bueno, el prólogo a la crítica, a la contribución de la economía política, es decir, que es un libro que se llama Crítica a la contribución a la crítica de la economía política, y esto es el prólogo, el prefacio, como la intro, ¿sí? Vamos a leer esa intro, ese prefacio, ese prólogo, algunas partes. Muy lindo, Guillermo, muy lindo, excelente, ¿sí? Me hace, algo muy interesante lo que está diciendo Guillermo, porque se relaciona mucho con un poeta que se llama Javés, ¿sí? Que dice algo muy, muy cercano a eso. Pero bueno, vamos a Marx, vamos a la cuestión filosófica. Estamos en la dimensión sociológica y epistemológica también. Recuerden, epistemología, sociología jurídica, ¿sí? Entonces, para poder ver movimiento crítico del derecho, tenemos que ver primero sociología crítica. ¿Me siguen? Que es Marx. Los inicios es Marx, ¿sí? Bien. Entonces, para poder leer el prólogo para la contribución a la crítica de la economía política, y el segundo texto es Tesis sobre Feuerbach, que ahora les voy a poner cómo se escribe, no se preocupen, ¿sí? ¿Sí? Se pronuncia así, Feuerbach. ¿Se lee bien? ¿Sí? Como las flores de Bach, ¿vieron? Las flores de Bach, pero con un Feuer adelante. Bueno, va, entonces.
queremos leer estos dos textos, que yo los tengo impresos acá a propósito. En una fotocopia, porque tengo el libro, pero el libro es muy, muy grande para mover acá, virtual. ¿Se ve? ¿Mazo? ¿Lo acerco más? ¿Sí? Hola, profe, sí, se ve. Perfecto, ¿ven? Son 2 hojas. Y después vamos a leer 2, 3. Esto se llama tesis sobre Feuerbach. Sí. ¿Se llega a ver? 1, 2. Y de esta 1 a 2 vamos a leer 3 tesis nada más, 3 fragmentos, como 3 oraciones. ¿Sí? 3 párrafos. Ahora, para poder leer todo esto, que no es tanto, pero que es central, porque es como entrar al tema, con esa humilde pretensión, pero que es a su vez profundamente ambiciosa, necesitamos tener algunos conceptos. Como dice Guillermo, ventanas, como yo digo también, ventanas para poder leer estos textos. Como que necesito un glosario, pero es más que un glosario, es como conceptos, como claves conceptuales, porque cuando las leo las voy a entender. Si no las sé, cuando las leo no sé de qué estoy leyendo, o pienso que leo en un sentido y tal vez Marx ya decía otra cosa, y quizá me avivo en otro sentido. Es decir, es como que necesito cierto diccionario, glosario, conceptual, para leer. No para leer, no es que necesitas eso para leer, puedes leer directo, pero quizá te lo salteas un poco. Y porque uno no lee en blanco, uno lee desde algún lugar, siempre. A veces consciente, a veces inconsciente. A veces uno ni se da cuenta. Sí. Muy bien, excelente. Entonces, voy a compartir en pantalla estas claves conceptuales. Ahí están los 2 textos. A ver, se llega a ver. ¿Lo ven claramente? ¿Sí? Perfecto, gracias Abril y Diana, Mili, gracias. Ahí va. Entonces, acá tienen escrito que igual está en el campus, no se preocupe. El prólogo a la contribución a la crítica en la economía política es uno de los textos, y otro es las tesis sobre Feuerbach, que es un tipo. Feuerbach es un tipo, un material. ¿Cuáles son las claves conceptuales que quiero que veamos hoy? ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Qué es la praxis? ¿Cómo entender la crítica? ¿O cómo es una manera posible de entender la crítica? Una manera también de entender la praxis. ¿Cómo podemos, de alguna manera, definir proceso de producción en Marx, relaciones de producción en Marx, y fuerzas productivas? O sea, son 6 conceptos, 6 claves conceptuales para poder efectuar la lectura o hacer la lectura después, que podamos leer juntos y juntas, ¿sí? Y ver qué entendemos, qué no entendemos, y qué podemos discutir, debatir, preguntar, o conversar, o intercambiar opiniones sobre esto. ¿Sí? Esa es un poco la propuesta de la clase de hoy. Entonces, dejo de presentar y voy a... un minutito que voy a abrir esto para que también les sea más fácil ir entendiendo los conceptos. Entonces, el primer concepto, lo anoto, es materialismo histórico, ¿sí? ¿Qué es el materialismo histórico? Lo anoto en el chat. Materialismo histórico o dialéctico. Exacto. Es el modo
a través del cual se conoce filosóficamente, como decía Maxi antes, filosóficamente y sociológicamente al pensamiento de Marx. ¿Y qué quiere decir? Para entender qué quiere decir materialismo, ¿sí?, dialéctico o histórico, yo lo explico y después les doy las pautas para que lo puedan tener por escrito, pero para que lo entiendan antes de, como de tomar apuntes, ¿sí? Bien. ¿Recuerdan un tipo que se llama Hegel, Hegel, que quizá lo leyeron cuando vieron Dilthey en Schuster? ¿Recuerdan cuando vieron comprensivismo? Que Dilthey retomaba, ¿sí?, retomaba a Hegel. ¿En qué sentido? En el sentido de que decía que la esencia, ese estado mental, solamente era posible, ¿sí?, visualizarlo en su aparecer, en su apariencia. Es un poco filosófico todo lo que voy a decir ahora. Si alguien no entiende algo, claro, hermenéutica, claro. La hermenéutica toma después eso, la hermenéutica filosófica. Bien, primero, exacto. Si yo voy por la apariencia, llego a la esencia. ¿Qué quiere decir? Que no es como siempre en la filosofía antigua, está la esencia y la apariencia como lo que tergiversa o encubre la esencia, y la verdad está en la esencia y la apariencia la tergiversa o encubre, ¿sí? Como en el platonismo, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que como que hay una belleza, una idea de bien, una idea de justicia, ¿sí? Esencias, ¿sí?, inmutables, eternas, imperecederas, ¿sí?, ahistóricas, y la apariencia viene de alguna manera a ser como la dimensión que encubre, ¿sí?, ¿sí?, encubre, como que de alguna manera vela, ¿sí?, esconde esa esencia. Por eso decimos muchas veces, pareces una cosa, pero sos, como que la verdad está en el ser. ¿Vieron? Que decimos, pareces una cosa, pero en realidad sos, como que la verdad está en lo que sos, no en lo que pareces o haces. Eso responde a una manera de pensar, que se llama metafísica occidental, lamentablemente, ¿sí? Como que hay esencia, como que hay algo en cada uno, independientemente de tu cultura, de tu momento histórico, de tu vida, una condición, ¿sí? Abril tiene una esencia que hace de abril ser abril. Como que hay una esencia, por ejemplo, esto es muy importante porque, por ejemplo, para repensar las parentalidades, hay una esencia del ser madre, hay una manera única de ser madre, hay una esencia. No, sos mamá porque cumplís la función en relación, es relativa a que hay un hijo o una hija, ya sea biológico o legal. O sea, una inscripción filatoria a través de la adopción. Es decir, y no ¿sí? Es decir, que no hay una esencia. Y son funciones, de hecho es una discusión muy fuerte hoy para pensar las parentalidades en relación a las políticas de género, al género, ¿sí? Es una discusión, un debate, como bien dijo Rafael, ¿sí? Pero bueno, no me voy a ir para otro lado, ¿sí? Esta Hegel lo modifica, esta idea de que hay una esencia y la apariencia es lo malo y la esencia lo bueno, lo puro, y la apariencia lo decadente, lo que tergiversa la esencia, lo que no la permite ver, como que la verdad está en la esencia. Hegel cambia esto y dice, la esencia solamente aparece, como bien dijo, creo que, a ver, Abril, ¿puede ser? Sí, Abril,
aparece, se conocen, se advierte, se alcanza en su devenir histórico, ahí agrego. Les pido que no se me apolillen con esto, ¿sí? Ténganme paciencia un poquito porque ya vamos a llegar, ¿sí? Y lo van a entender, pero realmente muy fácil. Él dice, esa esencia se desarrolla, se despliega, deviene, ¿sí? En su aparecer, como en su movimiento histórico. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Entonces, tenemos es decir, que todo el mundo, la humanidad, todas las grandes preguntas para este hombre Hegel se abordan a través de un movimiento histórico llamado dialéctica. Esto estamos materialismo dialéctico, primero que es dialéctica y después que es materialismo. Es como que me digas, ¿sí? Abril, Molina, y te diga primero qué es Molina y después quién es Abril, ¿sí? Una cosa así, ¿sí? Bien, claro. Muy bien, Guillermo, excelente. Es decir que tenemos, por un lado, que todo el sistema es pensable y pensado a través de la idea de una totalidad, de un sistema que integra todo lo que se les ocurra, todo lo que se les pueda ocurrir, en un gran sistema histórico, en la historia con mayúscula, en la historia con mayúscula, o la historia como proceso, digamos, proceso, pero no proceso en el sentido de un proceso histórico, un devenir histórico. Entonces, tenemos esa palabra en alemán, se dice Geschichte. Esta palabra rara quiere decir historia con mayúscula, gran historia. Obviamente oficial, ¿no? Gran historia. Pensada como una totalidad, un sistema que engloba todo, integra todo. Entonces tenemos, por un lado, la Geschichte, digo cómo se pronuncia, Geschichte, dice así, se pronuncia así. Entonces tenemos por un lado la historia con mayúscula, que es esta historia como un proceso total, integrado por todos, y después la historia con minúscula. Lo que pasa es que nosotros en castellano tenemos la misma palabra, pero en alemán se dice History. Entonces tenés, por un lado, Geschichte, bánquensela esta, ¿sí? Y por otro lado, History, ¿sí? Es lo mismo que decir historia con mayúscula, historia con minúscula. Historia como proceso integrado, historia fáctica, como que le diga efemérides, ¿sí? Efemérides. Historia con minúscula es como los hechos. Lo otro es como todo un proceso integrado, una narrativa, que necesita como ser narrado e integrado. Bien. La pregunta que se hace es, la filosofía hegeliana, en realidad Hegel, es cómo avanza, qué motoriza, cómo se mueve ese proceso, esa Geschichte, qué mueve esa Geschichte, qué hace que las cosas cambien. ¿Hasta acá vamos? Y eso que motoriza
que empuja, a criterio de Hegel, gracias Dani, que empuja, que motoriza esa historia con mayúscula como un sistema total, son las contradicciones. No hay una evolución lineal, como que, vieron, por ejemplo, en el colegio te dicen, contá la historia de tu vida y vos haces una flecha al tiempo y pones algunas cosas. ¿Sí? Cuando naciste, qué sé yo, algunos hechos importantes de tu vida, cada uno o cada una, ¿sí? ¿Sí? Los hechos como una especie de flecha del tiempo. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron esto alguna vez en la escuela? Sí, profe. O sea, que presupone la idea de una temporalidad lineal y evolutiva. Trae implícito, o sea, vos no, es como que la forma te condiciona el contenido, porque ya está, lo tenés que poner en esa flecha. La pregunta que se hace Hegel ¿es una flecha que avanza así? Dice, no. La famosa Sí línea del tiempo. avanza. Claro, exacto, no es una línea del tiempo. Exacto. Es que es una especie de espiral. La figura es el espiral. ¿Vieron el espiral? Pero como que, más que una espiral, esto, ¿cómo se llama? Esto es una espiral, esto de acá. Esto se llama espiral, ¿no? Sí, Luciano me dijo que sí, ya está validado. Sí, es espirales. Espiral, sí, claro, una espiral. Bueno, eso, algo como que vuelve y se estira un poco más, vuelve y avanza, vuelve y avanza, vuelve y avanza. No avanza lineal. Es como que va para atrás y después avanza para adelante. Va para atrás y luego avanza más para adelante. Y siempre, ¿sí? Bien. Háganse esa imagen. No es exactamente esa imagen, pero esa imagen está presente. Entonces él dice, lo que motoriza la historia, esta Geschichte, él dice, la historia con minúscula no me interesa esa gran historia, a través de la cual las ideas, déjenme un minutito el chat así pongo las palabras, ¿sí? Porfa. Las ideas que son sinónimos de esencia, o como lo van a tener en Marx, conciencia. Idea, esencia y conciencia es un sinónimo. Entonces, retomo, esa gran Geschichte, esa gran historia, como una totalidad, avanza a través de, o sea, contradicciones. Como si fuese, no sé, en la parte mecánica de la contradicción de un motor o de la bici, ¿sí? No sé cómo. Es decir, claro, la contradicción, el antagonismo en el campo de la idea, esencia o conciencia. ¿Y cómo son estas contradicciones? Tenemos un primer momento de afirmación, sea lo que sea, luego un momento de negación de esa afirmación, ¿sí? Niega la afirmación, y luego un tercer momento de negación de la negación. No se me mareen con el término, ¿sí? He dicho en fácil, en realidad por otro tipo, que no importa ahora quién era, que es como se conoce, tesis, claro, exacto, dice, que fichte, no importa, no se acuerda, no importa quién lo dijo. Tesis, igual se conoce por esto, así que vamos al terreno, bajemos a tierra. Tesis, antítesis, síntesis, es decir, pero esto no implica, no, les pido porfa no me escriban un ratito en el chat así lo uso tipo pizarrón, ¿sí? Un segundito. Entonces, afirmación, negación, negación de la negación, que es lo mismo que decir tesis, la afirmación, antítesis es lo que niega esta afirmación,
Y después niego esto, y a su vez, esta negación de la negación se transforma en una nueva afirmación, que a su vez va a tener una negación, que a su vez va a tener un, ¿sí? Así que es un movimiento motorizado por contradicciones, que implica que la síntesis, ¿qué implica? La síntesis no implica que se olvida de la tesis y la antítesis, no, vuelve, subsume lo anterior para superarlo. Por eso, nueva afirmación, negación, y les voy a poner acá, superación. Esto es Hegel, ¿no? Pasa que Guille y Elsa, olvídense lo que pusieron Guille y Elsa, ¿sí? Afirmación, negación, negación de la negación, que esta negación de la, no sé por qué lo marco ahí, porque ustedes ni lo ven, negación de la negación, en el chat, donde dice negación de la negación, se convierte en una nueva afirmación que luego va a ser negada y luego superada por otra negación de la negación. Entonces, ¿ven cómo se arma todo un movimiento? Esto se llama dialéctica. Ese cesi engranaje es un engranaje de contradicciones que se superan, en 3 términos: tesis, antítesis, síntesis. La síntesis, recuerden, implica una negación de lo anterior, pero que a su vez trae, ahora les voy a dar ejemplos para bajar a tierra, trae lo de atrás. No se olvida, no lo deja atrás. O sea que la síntesis implica traer el pasado, traer lo anterior para superarlo. Para Hegel, ojo. Es decir, que la síntesis es el momento de superación de esas contradicciones. Pero como a su vez va a ser negada esa síntesis, porque va a ser una nueva afirmación, va a seguir la movida dialéctica. El movimiento de contradicciones va a seguir motorizando. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿pero qué es lo que motoriza, mueve? Ahora les voy a compartir la imagen y lo vamos a leer juntos. Mueve o motoriza esa Geschichte, esa gran historia. ¿Qué es lo que se contradice? Las ideas, lo que pensamos, la conciencia o la esencia, ¿sí? Sí, son sinónimos. Y también una palabra que les va a sonar en Dilthey, espíritu, que no es el espíritu del más allá. Espíritu es un sinónimo de conciencia o idea. Idea, espíritu, digo porque lo van a ver en Hegel, en Marx también. Espíritu, es como cuando lean espíritu, no es la copita que quiere llegar a la trascendencia, no es pensar la trascendencia, ¿sí? Sino que quiere decir idea, espíritu o conciencia son sinónimos. Por eso, la tradición hegeliana, Hegel, se llama idealismo, ay, no puedo escribir, bueno, se me trabó el chat, no sé por qué. ¿Me escuchan? Se me trabó todo. Sí, profe, ¿se escucha? Sí, yo escucho. Sí, se me trabó el chat, no sé por qué. Y no puedo cerrar. Se escucha, sí. Para variar, siempre tengo problemas técnicos. Qué cosa, la tecnología me persigue tremendamente. Bien, quería compartir, pero ahora no puedo ni cerrar el chat. Ay, tenía todo ahí en el cuadro. Bueno, sigo con lo que tenemos. Que es, voy a prender la luz para que se vea más, porque ahí se iba a ver mejor. Parece a propósito. Ahí como tiene, hay que hablarle bien y la compu me trata bien. Es la única manera. Mucha información. Sí, es verdad. Bien.
El materialismo histórico o dialéctico, que es un sinónimo, voy a leerles, ¿sí?, lo que les escribí, es la tradición filosófica que introduce Marx. ¿En qué consiste? Simplificadamente podemos ubicar dos principales elementos. La inversión, es decir, dar vuelta, en realidad no es dar vuelta, es invertir, pero invertir con generando, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Buenísimo. Perfecto, se ve. Invertir, la inversión de Sí. lo que se conoce como dialéctica hegeliana, que es lo que les estaba tratando de explicar, ¿sí? La inversión, dar vuelta, ¿sí? Como si yo tengo, invertir no en el sentido económico del término, sino como que tengo, ¿sí?, la botella en este sentido y la invierto, la doy vuelta y la pongo al revés, de la otra manera. Eso quiere decir inversión, ¿sí? Dar vuelta. Pero dar vuelta cambiando y produciendo algo tremendo, de una potencia y una fuerza política y filosófica tremenda. La inversión de lo que se conoce como dialéctica hegeliana. Y acá les escribí como una síntesis de lo que les estaba contando. Hegel, un pensador de gran impacto en la filosofía, leyeron su nombre, les dije, en el texto de Schuster sobre el comprensivismo, entiende que hay dos modos de pensar la historia. Lo que en alemán se denomina Historie, en castellano diríamos historia, con minúscula, compuesta por hechos fácticos. Y la Geschichte, en castellano, diríamos gran historia o historia con mayúscula, que refiere a la idea de historia como proceso. Un proceso evolutivo que no se da linealmente como una flecha del tiempo. Seguramente, acá les puse lo de la flecha del tiempo, seguramente en la secundaria les hicieron hacer alguna flecha del tiempo como un conjunto de hechos sucesivos en la vida de ustedes, sino que se despliega a partir de contradicciones. Es decir, que lo que motoriza el movimiento de esta gran historia o Geschichte son las contradicciones. A este movimiento Hegel lo va a denominar dialéctica, tema que desarrolla en un muy complejo texto, no importa esto. Yo se los anoto por si alguna vez les va a sonar. La fenomenología del espíritu. Espíritu no quiere decir contacto con el más allá. Espíritu para Hegel es un sinónimo de conciencia, de idea. Término que retoma Dilthey y el movimiento del comprensivismo, llamado también espiritualismo alemán. Pero es un sinónimo. Es decir, que esta historia, con mayúscula, o Geschichte, se mueve, avanza, se despliega, esta es una palabra bien de Hegel, se despliega como si fuese como que se desenvuelve, como si desplegás una tela, a través de contradicciones en el mundo de las ideas. Es decir, que lo que mueve, motoriza esta gran historia, como una totalidad, como un sistema todo, no es una evolución lineal, sino un despliegue a través de contradicciones. Contradicciones en la manera en la que pensamos, en las ideas, o en la conciencia. Tenemos entonces una afirmación que luego en un segundo momento va a ser negada. Negación que en un tercer momento de síntesis va a ser nuevamente negada, generando así una negación de la negación que se convertirá en una nueva afirmación. Y acá les hice el cuadrito pésimamente dibujado, pero que supongo que se debe leer bien, se debe entender mejor que en el chat. ¿Hasta acá se entendió lo que dijimos? ¿Preguntas? Vamos a llegar a tierra. Vamos a llegar a tierra. Hasta acá. Ejemplo, sí, un ejemplo en Hegel, no para mí ni para Marx, en Hegel, un ejemplo es derecho, moralidad, eticidad. Derecho, moral, ética. Y dentro, es como que cada compartimento, la historia, ¿sí?,
la historia, por ejemplo, familia, sociedad civil, Estado. Esta te va a ser más fácil. Familia, sociedad civil y Estado. La primera, la afirmación, es la familia, para Hegel. La sociedad civil, ¿sí? El sujeto sale de la familia hacia el mundo, hacia la sociedad. Y contradice la familia, a criterio de Hegel. Y luego hay un tercer momento superador de la sociedad civil, que es bien contra Locke y contra el contractualismo. Hegel es anticontractualista, totalmente contra el contractualismo. No, la sociedad no se genera. ¿Me estás escuchando, Guillermo? Guille, la sociedad, ¿sí?, no se genera por la conjunción, a través de un contrato. Por eso te lo puse, el ejemplo. No se genera a través de un contrato, sujetos previos que por X motivo deciden contratar. No. Es la familia en su contradicción genera, algo que las niega, que es la sociedad civil, que a su vez es superada esa contradicción por un tercer momento superador sintético, que es el Estado, que incorpora tanto la dimensión de la familia como la de sociedad civil. Por ende, no hay contrato. La sociedad civil política, que sería el Estado, no se genera a partir de sujetos previos que contratan. El sujeto se hace en esa historia, en ese despliegue de la historia a través de estas contradicciones. Y terminan en una síntesis superadora que es el Estado. Hegel piensa entonces, ahora te voy a dar otros ejemplos, que la historia es un gran sistema que avanza a través de este movimiento dialéctico articulado sobre contradicciones que se encadenan como una espiral, ya que el tercer momento de la nueva afirmación implica una superación, esto es muy importante, pero que subsume los momentos anteriores. Y no la voy a hacer tan difícil, y acá tienen un ejemplo. ¿Esto saben dónde está? En un libro. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesora. Buenísimo. Gracias. En un libro que se llama Filosofía del Derecho, lo que estoy diciendo. No lo de la dialéctica. La dialéctica está en otro libro que se llama... La dialéctica es la manera que él piensa el mundo, como su cosmovisión. Todo está en un sistema y todo es contradicción, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, todo. Y ahora van a ver. Por eso arma como un gran monumento de la historia. Y después, pero que implica siempre evolución, atenti, no se baja de la cuestión de la evolución. Este movimiento, una triada dialéctica: derecho, moralidad, eticidad. El momento de síntesis lo constituye la eticidad, que implica la reconciliación, pero pensada como una superación de lo jurídico y lo moral. Como que lo jurídico es abstracto, la moral, a criterio de él, es del sujeto, y lo ético supera ambas cosas. Y a su vez, pero esa no se compliquen, usen este ejemplo que es más cercano, menos filosófico y más político, más de teoría política y teoría jurídica, o teoría del Estado. Familia, sociedad civil, Estado. El Estado es el lugar de máxima expresión de la síntesis, Bueno, entonces yo les dije que todo esto para decir qué es materialismo histórico. Miren, me tardé 1 hora, ¿sí? 40 minutos. El materialismo histórico o dialéctico está compuesta entonces de 2 elementos. La inversión de esta dialéctica hegeliana, es decir, toma Hegel para darlo vuelta, para invertirlo, para repensarlo, resignificarlo, ¿sí? Pero siempre considerándolo, tomándolo. Toma la dialéctica, toma este movimiento Marx. Y dice, la historia avanza
a través de contradicciones, a través de la dialéctica. Pero esas contradicciones, esas tensiones, esos antagonismos, esa tesis, antítesis, síntesis, no es, como dice el compañero Hegel, en el mundo de las ideas, de la conciencia, de lo que pensamos, o lo que Hegel llamaba espíritu y también, pero ¿qué quiere decir idea o conciencia? Sino, o espíritu, recuerden, porque Marx también toma esa palabra, sino en la materia, en lo material, en el mundo material, no en las ideas. No es que la idea, lo que pensamos, o lo que eh, nuestra conciencia organiza lo material para Marx, sino que lo material va de alguna manera a organizar la conciencia o la idea. Entonces, repito, el primer elemento del materialismo dialéctico es la inversión de la dialéctica hegeliana. ¿En qué sentido? En que toma el concepto de dialéctica, esta idea de que, este concepto de que la historia está motorizada a través de contradicciones, pero esas contradicciones no van a estar situadas a criterio de Marx en el mundo de las ideas, sino en el mundo de la materia, de cómo una sociedad produce. No estamos, Elsa, es muy buena tu pregunta, pero más que deber ser, es dos modos de pensar el ser. Uno piensa que el ser está determinado, organizado, condicionado por la manera en que el ser piensa, por la conciencia, y por el contrario, Marx entiende que esa conciencia va a estar organizada produce materialmente, que quiere decir como por la economía, por la dimensión económica. Pero más que nada es materia. Por eso se llama materialismo dialéctico. Y la tradición de Hegel se llama idealismo dialéctico. Idealismo, ideas, materialismo dialéctico. Volvamos al comienzo entonces. El materialismo dialéctico, como su nombre lo indica, toma la dialéctica hegeliana, pero entiende que lo que motoriza la historia, esta famosa Geschichte, no son las contradicciones en las ideas, sino en la materia, en cómo una sociedad, una formación sociohistórica produce. Y las relaciones, no es solamente la manera, sino las relaciones de producción que se generan en esos modos de producción. No es la conciencia, espíritu o idea, recuerden que es un sinónimo, sino en el mundo material, es decir, un materialismo dialéctico como modo de pensar la historia. Por eso se llama también materialismo histórico. Se lo usa, se utilizan los dos términos, materialismo histórico o materialismo dialéctico. Acá vamos. ¿Hasta acá se entendió? Esta es la parte más compleja, ahora lo que viene es más simple. ¿Se entendió hasta acá? Porque es bastante complicadex, es muy filosófico, ¿sí? Pero es como que lo que motoriza la historia como un todo son las contradicciones, pero no en la manera, en la conciencia, en lo que se piensa, sino en cómo se produce económicamente y las relaciones que vienen y las fuerzas productivas que vienen de alguna manera a organizar la manera en que se produce, la materia. Perfecto. Entonces, dijimos que el materialismo histórico tiene dos términos. Uno es, o materialismo dialéctico, uno es materialismo y otro tiene dos fuentes, digo. O dos conceptos claves para entenderlo. Uno es la inversión de la dialéctica hegeliana, situando la dialéctica en la dimensión
material, de la materia, y la segunda es, ¿sí? Es el segundo texto. Por eso lo vamos al combo. Los dos textos es para leerlos juntos, no uno y otro. ¿Se entiende? Es como que vamos a recortar de cada texto lo que nos sirve para entender esto. O al revés, esto para entender el texto, como lo quieran ver. O para interrelacionar. Situarlo como el mundo es un modo de organizar el pensar que tuvo impacto en las ciencias sociales. Hasta acá vamos, entonces. El segundo punto, estamos todavía en el puntito 1, que es materialismo histórico, es crítica a Feuerbach. ¿En qué sentido crítica a Feuerbach? Ahí se los escribí como sintetizado. Se los digo primero, ¿sí? Es decir que toma de Feuerbach, que es un materialista, es un tipo que piensa que la cosa se juega en la materia, el partido se juega en lo material, pero no piensa el mundo material dialécticamente, es decir, que lo que le falta a Feuerbach, a criterio de Marx, es la dimensión dialéctica. Entonces él junta, articula, intersecta, ¿sí? Y genera algo totalmente nuevo entre la dialéctica que toma de Hegel y el materialismo que toma de Feuerbach, y crea algo totalmente nuevo que se llama materialismo dialéctico, que toma de Hegel y Feuerbach esto, pero a la vez los cuestiona y los resignifica, relee, reescribe. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas sobre este punto? ¿Qué es el materialismo histórico o dialéctico? Toma Hegel y le dice, no, compañero, pero me gustó lo de la dialéctica. Lo llevo, pero hermano, te quedaste sin la dialéctica. ¿Sí? Esa combinación que implica mucho más que solamente combinar. ¿Sí? Entonces, les escribí acá. Marx asimismo toma el materialismo de Feuerbach, pero cuestionando su linealidad, dicho en fácil, su falta de dialéctica, el modo en que el materialismo es pensado. Ahora vamos a leer la tesis, pero antes de leer las tesis, bueno, vamos a leer, con esto, leer un poquito del prólogo. O sea, tenemos el concepto 1, vamos a someterlo a asamblea. ¿Prefieren que diga, cuente todos los conceptos y después leemos, o a medida que vamos viendo el concepto, porque es más complejo cuando es así virtual? A medida que vamos analizando un concepto, leemos para no olvidarnos el texto. Yo voto por la 2, pero podemos votar. Voto modalidad 1, pongan en el chat, 1 o 2. 1 es todos los conceptos primero y después la lectura, y la otra es irme echando concepto de lectura. 2. Yo también 2. Yo soy de la 2. Vamos por la 2. Muy bueno. Me gusta esta unanimidad. Yo también soy de la 2. Perfecto. De hecho, lo escribí así. Excelente. Muy buena esta asamblea. No, esta parte, hay como, no, tenemos la disidencia. Siempre, está buena la disidencia. Está buena la disidencia. Bueno, entonces, vamos a leer. Además, ¿saben qué? Lo podemos poner acá, es muy sencillo. Ustedes lo ven, llegan a leer. En vez de leer el texto, lo podemos leer de acá, de donde pie. Perfecto, mucho mejor todavía. Entonces, estamos en el prólogo a la contribución a la economía política.
¿Alguien quiere leer, que no sea yo, lo que está escrito ahí? Ah, no, tengo que empezar antes, perdón. No, esto que voy a leer no está escrito acá, porque tengo que empezar un poquito antes para después ir a esa frase, ¿sí? Entonces yo lo leo, igual es una página, o sea que está en esta página. No hay posibilidad de que no esté en esta página, ¿sí? Mi primer trabajo, ¿sí? Esto es un texto, es el prólogo a este libro, que él escribe en el año 1859, siglo XIX, X, palito X, ¿sí? Y miren cómo empieza, es interesante para futuros y futuras abogadas. Mis estudios profesionales eran los de jurisprudencia, estudiaba Derecho, de las que solo me preocupé como disciplina secundaria, no se copó, no se enganchó. Junto a la filosofía y la historia, y se enganchó más con la historia y la filosofía. Pero sí, sabía mucho de Derecho y ni que hablar de economía. Y siendo redactor de una revista que se llamaba La Gaceta Renana, es como que el tipo cuenta en el prefacio cómo llegó a este libro, cómo llegó a ver las cosas de esta manera. Me vi por primera vez en el trance difícil, en la situación difícil, de tener que opinar sobre los intereses materiales. Che, Carlitos, opinate sobre los intereses materiales. ¿Sí? Y el tipo se escribe un libro. Está buenísimo, ¿entendés? O sea, es impresionante, ¿sí? Yo le tengo una admiración tremenda. Entonces, salteo todo cuando hace como toda una catarsis de su existencia y voy a la frase importante, ¿sí? Mi primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me azotaban fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho. Él estudiaba derecho como ustedes, y filosofía del derecho se estudiaba mucho en esa época, y estudiaba Hegel, que era como la hegemonía, ¿sí? El paradigma predominante. De hecho, Hegel se usó políticamente para todos los lados, ¿sí? Trabajo cuya introducción apareció en 1944, bla, 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 bla. Mi investigación, él quiere revisar críticamente la filosofía hegeliana, la dialéctica hegeliana. Y llega a esta conclusión, nos cuenta. Me llevó a la... No tengo muy mala luz. Me llevó a esta conclusión, de que tanto las relaciones, ya te doy la palabra. Sí, Omar, perdón, sí. No, te iba a decir que yo tengo el texto. Ah, no, bueno, bárbaro, ahora ¿lo tenés? ¿Querés leer más, Omar? Yo estoy siguiendo la lectura, si le parece. Excelente, sí, Omar, dale, avanti, dale. Bueno, mi Mejor. investigación me llevó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que hasta ahí, perdón, Omar, te voy a ir cortando, perdóname, para ir explicando. ¿Sí? Escuchen bien, no lo pasen por alto, tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado, derecho-Estado, ¿sí? No pueden comprenderse por sí mismas, como decía Hegel. Derecho, sociedad, ¿se acuerdan? Familia, sociedad civil, Estado, derecho, sí, por sí mismas. Ni por la llamada evolución general del espíritu humano. ¿Espíritu qué quiere decir? Esencia. Esencia y aparte, idealismo. Espíritu, anoten acá, quiere decir idea, idealismo. Sí, gracias, Omar. Seguí, porfa. Sí. Ok. Sino que por el contrario, radican en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume en Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII.
Bajo el nombre de bajo el nombre de sociedad civil. punto. Y, no, punto, perdón, coma. Y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Punto. Entonces, volvemos hasta ahí. Esta es la frase fundamental. Repito, ni el derecho ni el Estado pueden comprenderse por sí mismas ni por la evolución general del espíritu de las ideas, sino por el contrario radican en las condiciones materiales, materialismo, materiales de vida, que Hegel llamaba sociedad civil, pero que de sociedad civil, dice él, no tiene nada. Porque la anatomía de la sociedad civil también, dice, hay que buscarla en la economía política. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a... Estamos, viste, ahí donde se puede estacionar, ahí a la entrada del subte en la pizzería Uy, Bueno, sentados. la frase que está en el texto, lo tienen en el compartido en el pizarrón, es esta frase que Omar acaba de leer, ¿sí? Podemos seguir, Omar, si querés. En vez de Bruselas, no de lo de Bruselas, sino el resultado general al que llegué. Ok. Por favor. El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Punto. Para poder leer este párrafo, se dan cuenta, ustedes tienen que ya entender de qué habla cuando habla de relaciones de producción y fuerzas productivas. Pero por ahora nos quedamos con esta idea, que él llega a la conclusión de que en la producción social de su vida los hombres establecen relaciones independientemente de su voluntad y sus ideas, ¿sí? Relaciones de producción, ¿sí? Sigamos leyendo. Después vamos a ver bien qué es relación de producción y qué es fuerzas productivas, pero por ahora sabemos que el partido se juega en lo material, en la manera en que se produce, ¿sí? El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Ahí está, sí. ¿Sigo? Sí, por favor. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Espiritual, ¿qué quiere decir? Recuerden siempre, Ideas. ideas, es muy importante, ¿no? Como espiritual en el sentido de corazón, ¿sí? Del sentimiento, no es el sentimiento, ¿sí? Y acá está la frase más conocida de la historia. Omar, por favor. Sí. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Punto. Hasta ahí llegamos. Es decir, retomo. El conjunto de las relaciones de producción, que ahora vamos a ver de qué se trata, forman una estructura sobre la que se eleva, porque la palabra en realidad es se levanta, se eleva, una superestructura jurídica y política a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Formas de conciencia social. Es decir, que la idea está condicionada, ¿sí?, en función de lo que pasa en el mundo de la parte material de la producción, de cómo se produce y cómo se generan esas relaciones, ¿sí? No es el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político, espiritual en general, es decir, la conciencia, lo que se piensa, las ideas, la política, el derecho, el Estado, ¿sí? No es la conciencia del hombre la que determina su ser, es decir, no es la idea la que determina el ser, por eso, Elsa, estamos en el plano del ser también. Las cosas no son, ¿sí?, porque las pensamos así, sino que las pensamos así porque por las condiciones materiales en las cuales esa conciencia se construye, o se inscribe, como lo quiera llamar. Entonces, la frase es, no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser social, las condiciones sociales, materiales, las que es lo que determina su conciencia, la idea. O sea, toma Hegel, pero a la vez discute
esta es la frase que muestra que no está lo que motoriza, ¿sí? La historia no está en la dimensión de las ideas, espíritu o conciencia, sino de lo material. Vamos a seguir ahora con algunas, para poder leer lo que sigue. ¿Hasta acá se entendió? Después vamos a volver a leer esta frase ya con todos los términos marcados. ¿Hasta acá estamos? Es como que bordeamos y leemos una y otra vez, ¿sí? Entonces, perfecto. Tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismos, sí mismas sería, ¿no? Está mal escrito, ni por la llamado. ¿Qué escribí? Cualquier cosa. Bueno, la llamada, sí mismas, ni por la llamada evolución general del espíritu humano, y acá pongo idea, ¿sí? Sino que por el contrario radican en las condiciones materiales de vida, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Y después dijimos que ese materialismo histórico era posible ser pensado, abordado, también como una crítica a Feuerbach, al materialismo de Feuerbach, porque el materialismo de Feuerbach no era dialéctico. Y esto, ¿dónde aparece? En la tesis 4, ya nos vamos al otro texto. Omar, ¿lo tenés? No. Lo leo yo, no importa. ¿Alguien quiere leer? Porque está en la pantalla, así que si alguien lo quiere leer. No hay quórum. Profe, si quiere lo leo, la tesis Sí, cuarta. Tesis 4, sí, la tesis cuarta, por favor. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciendo su base terrenal. No advierte que después de realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, comprenderá esta, la base terrenal, en su contradicción, y luego revolucionarla prácticamente. Excelente. Muchísimas gracias, Cintia, ¿sí? Por leer. Voy a explicar. Te la rejugaste, porque era bastante difícil. Entonces, ¿qué dice Foy? ¿Qué dice Marx acá? Dice, lo que Feuerbach, porque está como punto suspensivo, ¿sí? Lo que Feuerbach, ¿sí? El cometido de Feuerbach quería disolver el mundo religioso, es decir, che, no, la cosa no se juega el partido no se juega en el mundo religioso, sino que se juega en lo terrenal. Bajemos a tierra, ¿sí? Dejémonos de joder con el mundo con el mundo del más allá, el mundo divino, celestial, y vayamos a la tierra, ¿sí? A lo que pasa, a lo material, dice Feuerbach. Pero Marx dice, está muy lindo, ¿sí? Está muy bien que reduzca y pretenda disolver el mundo, digamos, el análisis del mundo a partir de lo religioso, que el abordaje no es de la dimensión de lo religioso o de las creencias o ideas, sino de su dimensión material o terrenal de cómo se produce. Pero lo que no advierte que después de realizar esta labor, cuando ya disolví el mundo religioso, o el mundo de las creencias, o el mundo de las ideas, queda por hacer lo principal, dice Marx. Es decir, Feuerbach, compañero Feuerbach se quedó en el camino, ¿sí? Falta. En efecto, comprender qué es lo que falta, comprender esa base material, terrenal, en su contradicción. O sea, comprenderla dialécticamente, para luego revolucionarla prácticamente, que sería a través de la acción. Vamos a ver después qué es praxis. Es decir, en su contradicción, para luego revolucionarla prácticamente. Por eso yo les subrayé contradicción, y esta segunda parte, cómo me gustaría tener un pizarrón y estar en Piñeiro, y tener esta segunda, podés escribir todo esto en el pizarrón, porque no, la verdad que me incomoda. ¿sí? Pero bueno, vamos a ver lo que se pueda, lo que salga. Luego, revolucionarla prácticamente. Acá, esta segunda frase de la lectura
es para relacionarla con el concepto de praxis, como que todo está vinculado, lo estamos separando metodológicamente para entenderlo, pero después lo juntamos todo, como que separamos los ingredientes, pero después la ensalada está toda armada. En realidad no es una ensalada, yo diría, ya me está dando hambre. A esta hora ya empiezo a hablar de comida, es tremendo. Pero es como una especie de, no sé, diría una tarta, me tengo ganas de tarta hoy, ¿sí? Así que siempre es un clásico que 8 menos cuarto, menos 20, empiezo a hablar de comida, no sé por qué. Es decir, que vamos a separar los términos para luego articularlos. Entonces, Feuerbach se quedó, está muy lindo, muy bien, muy acertado, diluir, disolver, desarticular el análisis del mundo a partir de las ideas, creencias o de la religión, porque esta también está condicionada, o se eleva en esa dimensión superestructural, que está condicionada por el mundo material. Pero le falta lo principal, dice, entender que esa base material terrenal la tiene que comprender dialécticamente. Le falta la dialéctica a este muchacho, Feuerbach. Le falta la contradicción. La piensa linealmente, piensa lo material y lo terrenal linealmente. Entonces le falta la contradicción y la praxis. La segunda frase, revolucionarla prácticamente, está vinculada con el concepto de praxis. Y leo, Cintia, ¿querés leer la 7, por favor? ¿La séptima? Sí. Dale, avanti. Feuerbach no ve que el sentimiento religioso es también producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad. Bueno, excelente. Esto está clarísimo. Él no ve esa dimensión social, él ve el mundo material, ¿sí? Pero no entiende, pero más importante es la contradicción, esta dimensión que no es dialéctico, es un materialismo que no es dialéctico, que es lineal, y por ende no entiende, ¿sí?, que las sociedades van cambiando en sus contradicciones. Lo más importante es la 4. La 7 es para complementar, ¿sí? Para complementar, porque Feuerbach en realidad quiere desarmar la religión y ir a lo material, pero Marx le agrega una dimensión más, que es la dimensión social a Feuerbach, pero la principal está en la tesis 4, es decir, que no hay dialéctica, es un materialismo no dialéctico, por eso él quiere materialismo dialéctico, toma de Hegel la dialéctica y la resignifica, ¿sí?, la invierte y dice lo que motoriza la historia, esa gran Geschichte, no son las contradicciones o la dialéctica en el mundo de las ideas, sino en el mundo de lo material. Y toma de Feuerbach el materialismo, pero le dice, hermano, no, este materialismo con el que estás trabajando, el que sí voy a reconocer, porque de hecho lo está reconociendo con su propio nombre, le falta comprenderlo en sus tensiones, en sus contradicciones, en sus antagonismos, y también en su praxis. Y vamos a ver qué es esto de praxis.